Una radio para la gente. Ventana Pública. La radio social de México. Nuestra razón de ser es la gente. Ventana Pública. La radio social de México. ¿Qué tal? Mi nombre es Marlon Berlanga. Tengo el placer de invitarlos a todos ustedes a que nos escuchen en mi programa Mar Adentro, que se transmite por Ventana Pública todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Un programa que va más allá de los horizontes, más allá de la playa. Vamos mar adentro a las mejores emociones de todos nuestros invitados. Y nos casamos en las playas de Caleta. Pasaron más de 9 meses sin ninguna novedad, pero cerquita de los 13 se enfermó de gravedad. Tuvimos un sirenito justo al ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos mis amigos, mis amigas que nos acompañan en nuestro programa de todos los miércoles por ventanapublica.com.mx radio y por vía Face también con el mismo nombre, Ventana Pública. Como siempre nos acompaña mi amigo, mi compañero Javier Torres Reséndez. Marlon, muy buenas noches, aquí estamos. Muchísimas gracias por la invitación y muy a gusto estar aquí con ustedes. También tenemos el gusto que hoy nos acompañen 3 amigos, viejos amigos de nosotros, de muchas batallas, de muchas noches en vela, de muchos cigarros, de algunos litros de ron. Ellos son la querida, presento primero a Rosario. Mi nombre es Rosario Durán y me dedico a pintar, a diseñar, a lo que es la imagen. Muchas gracias, Chayo. Rosario es una gran amiga, ahorita Javier habla un poco más de ella. Agustín Martínez Pacheco. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Agustín Martínez. Yo soy compañero de estos muchachos desde más de 20 años, 30 años. 30 años. Y pues yo nada más estoy aquí acompañándolos. Vino de Metiche, no es cierto, es interesante siempre platicar con Agustín Martínez. El modesto Agustín. Es el modesto, es un tipo muy brillante. Y nuestro invitado especial de hoy, el que nos da motivo del diálogo el día de ahora, es un camarada que nos encontramos en la Facultad de Filosofía y Letras con otros camaradas, otros amigos, y él es Javier Perucho. Javier, muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme, es un honor estar en su programa y bueno, dialogaremos a través de nuestras amistades, de nuestros caminos recorridos, de las noches en vela, de algunas obsesiones literarias, personales o políticas. Para mí es un honor estar ante los micrófonos de su audiencia y ojalá sea de alguna utilidad o de cierto placer en estos momentos de tarde lluviosa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Javier. Javier Perucho. Javier Perucho es doctor en letras por la UNAM, es narrador, ensayista, editor, promotor cultural, profesor universitario, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de Los hijos de la patria perdida, Dinosaurios de papel, Ocaso de utopías, Enjambre de historias, Anatomía de una ilusión, además de unos florilegios sobre sirenas, cuentos jíbaros y una palinodia de los animales. Ha publicado en Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Hungría, Perú, México y Venezuela. Hoy se empeña en la recuperación del aforismo, los escritores raros y en elaborar una taxonomía de la violencia en literatura. Pues sí, estamos junto a un compañero, un amigo que fundamentalmente se dedica a las letras. Es un artesano, es un investigador muy puntual sobre los temas
literarios, y específicamente Javier Perucho se ha dedicado en muchos de sus libros a tratar temas de microficción, de literatura breve, que ha tenido a bien catalogar y poco a poco ha dado a su trabajo una temática que a todos nos interesa y nos agrada por la cuestión mitológica, que es el asunto de las sirenas. Javier, buenas noches. Quería presentarles un libro de Javier, porque este es el inicio de muchas cosas, pero Javier, es este libro de Los hijos de la patria perdida, y de aquí inicia el por qué Javier se vuelve una persona tan interesante para los que los leemos y para los que nos gustan sus libros, porque sus libros, además de tener un contenido siempre inteligente, siempre muy, muy atractivo, también son libros muy bien hechos, muy bonitos, que se aprecian a la vista, que se aprecian hasta el tacto. Y este libro de Hijos de la Patria Perdida no es más que la tesis de licenciatura de Javier, y tiene una característica especial que vamos a encontrar siempre en Javier Perucho: innovación. La innovación, porque como ustedes se dan cuenta, el formato de esta tesis absolutamente tiene que ver con la estructura académica que conocemos, y que cuando estuvimos en su tesis profesional no pasó por unanimidad, sino por aclamación. Felicidades, Javier. Cuéntanos, Javier, acerca de tu trabajo principalmente con la microficción. Bueno, muchas gracias por la presentación, por sus palabras halagadoras y por las flores puestas en la mesa. Bueno, mi trabajo en este momento es por dos vías en términos de la brevedad. Por una parte, el microrrelato, lo que has mencionado como la microficción, es decir, los cuentos muy breves, la jibaría cuentística, y por el otro es el aforismo mexicano y latinoamericano en segundo término. Para empezar, mi trabajo con respecto a microrrelato inició con una tesis de maestría rendida en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que se llamó Poéticas de la Brevedad, y allí hice una pequeña historia, un repaso, un panorama, el horizonte del microrrelato del siglo pasado en México, donde quedó asentado principales obras, mayores exponentes, una poética en términos de decálogos de algunos escritores, muchos de ellos inéditos que yo solicité directamente a cada uno de los autores, y una bibliografía que intentaba compendiar hasta entonces, digamos hace aproximadamente 10 o 12 años, ya se me olvidó la fecha, la bibliografía crítica sobre el tema, que abarcaba para México, y América Latina y España. Entonces, tal vez sea muy pretencioso, pero para entonces no existía una compilación sobre el mismo tema. Y por otra parte también una bibliografía de creación del microrrelato mexicano, que inicia justamente hace 100 años, en 1917. Por estas fechas, Julio Torri publicó el primer libro que nosotros conocemos en México, se llamó Ensayos y Poemas, fue publicado por la editorial Porrúa en 1917. La fecha exacta no la sé, aún no he encontrado una primera edición del libro, y yo no sé si esa primera edición contenga la fecha de publicación en el colofón o en alguna parte, pero por lo que sabemos del libro es por la correspondencia que tuvo Alfonso Reyes con Julio Torri, que por estas fechas entonces Alfonso Reyes estaba en París, y Julio Torri le envió un ejemplar entre agosto de 1917, donde le decía que le enviaba unas pequeñas prosas, que eso que le ha permitido su escaso tiempo y el abrumador trabajo que tenía en ese entonces. Entonces, por estas pequeñas coordenadas, sé que son inexactas, se está cumpliendo en México un siglo de lo que es la microficción, el microrrelato en nuestro país. Más adelante comentaremos algunos autores, algunas obras, y sobre todo las características literarias que distingue
al microrrelato de otras expresiones breves como puede ser la leyenda, la fábula, el aforismo o incluso algunos géneros populares como el chiste o la adivinanza. Perfecto. Javier, ibas a plantear algo desde el principio. Bueno, Javier, yo en lo personal llegué al cuento y a la microficción por cierta flojera que a veces me daban los grandes libros, las grandes novelas, ¿no? Y de repente también por la urgencia, a veces en el baño, pues tenía ahí algo que pudiera leer de manera rápida, en algún momentito, ¿no? Breve, ¿sí? Y ya dependiendo si me picaba, pues seguía con otro cuento, etcétera. Breve pero ¿no? placentero. Así es, ¿no? Doblemente. Doblemente placentero. Regularmente los que leen a Víctor Hugo están estreñidos. Seguramente, ¿no? Es una marca de salud. Así es. En tu caso, bueno, supongo que viene aparejado con un trabajo muy fuerte, muy titánico en la cuestión como investigador. Pero ¿cómo inicia esta pasión por el microrrelato, Javier? Bueno, me di en algún momento las cosas que yo he escrito hasta ahora son, y ustedes perdónenme las pretensiones, son originales y que pretenden hacer incorporar o recuperar ciertas estructuras, ciertas literaturas, ciertas narrativas o escritores perdidos que no forman parte del canon literario mexicano. En este caso, los chicanos, que fueron mis primeros asedios en la literatura mexicana, los chicanos, los pachucos, los inmigrantes en la literatura mexicana. Inmediatamente después de Hijos de la Patria Perdida apareció un tríptico que forma parte de mis intereses particulares por una descendencia y una preocupación familiar y personal. Es traer a cuento los derechos culturales de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces consideraba en ese momento que lo primero que podíamos hacer es mirar cuáles han sido las representaciones de estas figuras, es decir, del chicano, del pachuco, del pocho, del mojado, como se les ha designado a nuestros migrantes en nuestras literaturas, y sobre todo en nuestras narrativas y sobre todo también en el teatro. Cuando terminé de hacer esas inquisiciones, ahora estoy haciendo esas representaciones de estas mismas figuras en el cine. Aunque ya se han hecho parcialmente y ya se han recuperado en 2 volúmenes las representaciones de estas figuras en el cine mexicano y en el cine norteamericano. Lo que a mí me corresponde hacer ahora, y es uno de los proyectos que tengo en mente, es la figura de los niños migrantes en el cine mexicano contemporáneo de la última década. Para ello he recogido una docena de películas donde infantes, sobre todo mexicano, hacen la trayectoria del cruzamiento de la frontera México a Estados Unidos, cruzan la frontera de alguna manera, ya sea en el ferrocarril, a través del desierto o en alguna forma ocultos en algún vehículo. Y eso es lo que haré y hasta ahí termina, digamos, esta parte de lo que es el tríptico de la frontera. Lo del microrrelato mexicano, y primeramente hice, como se los comenté en un momento, fue hacer una pequeña historia de lo que es el microrrelato mexicano. Traer a cuento sus autores, sus obras, los periodos y también en el cuento jíbaro una antología que se convirtió a estas alturas en una edición de Ficticia y la Universidad Veracruzana, en uno de los segundo libro mexicano que compendia, que muestra, es un pequeño muestrario de lo que hasta entonces yo sabía lo que era el microrrelato mexicano, que son autores insignes, obras representativas y sobre todo sus decálogos de escritura del microrrelato. Y lo que estoy haciendo ahora es el aforismo, hacer una historia del aforismo mexicano, una historiografía crítica que también pretende recopilar toda la
lo que se ha escrito en nuestro país desde el siglo pasado, el siglo XIX, digo el siglo XX sobre todo, con algunas asomos al siglo XIX. Y lo que quiero hacer en este momento es recuperar a los escritores raros, así los llamo, porque no están presentes por algún tipo de violencia historiográfica en nuestros cánones, en nuestras historias, en nuestros diccionarios, en las antologías literarias donde deberían tener una presencia. Entonces, digamos, ese es el origen de todas estas obsesiones o preocupaciones o tendencias o, si gustan, caprichos de un interesado en la literatura mexicana del siglo XX. Perfecto, Javier. Comentábamos hace rato al inicio el asunto de cómo podríamos diferenciar o definir estos géneros, esta tradición, como por ejemplo el chiste, me imagino que también la adivinanza, o sea, estas cuestiones, diferenciarlas de lo que es la literatura, de lo que es el microrrelato. Muy bien, bueno, vamos empezando diciendo que los géneros de tradición folclórica oral que no tienen una representación gráfica, lingüística, y que con el paso del tiempo, las épocas, los ciclos, se van reactivando, rejuveneciendo, vitalizando. Entonces son géneros populares y es otra tradición totalmente. No tienen un autor, aunque forman parte de una cultura, de una idiosincrasia y de una tradición oral. Eso es importante para su definición. De eso yo no me ocupo de estudiar porque esa es otra área específica, el folclore. Lo que me importa a mí en este momento es estudiar la tradición escrita, una tradición cultural, una tradición narrativa, que fue en principio relegada, desconocida o acaso ignorada en nuestras academias, pero que fue cultivada con mucha intensidad en el siglo pasado, e incluso hoy mismo vive, no solamente en México, sino en América Latina y en España, un florecimiento. Ahorita hay una cresta de la ola que se ve representada en congresos, en premios, en libros, en festivales, en encuentros, en fin, en editoriales incluso. Ahorita hay una cantidad enorme, apabullante de medios que están dedicados a la difusión, recuperación del microrrelato. Ahora, el microrrelato me interesa nada más la tradición literaria, la tradición escrita. ¿Y qué es un microrrelato? Lo voy a plantear en términos muy sencillos. Hay un conflicto, hay un personaje, hay un escenario, una tensión que encontrará de ese conflicto una solución. Y ese conflicto habitualmente plantea un dilema humano, un problema ético. Y en su solución encuentra su despeje o en su final abierto la permanencia de ese conflicto, de ese dilema ético. Javier, Chino, Perucho. Nosotros le decimos con mucha estimación Perucho, es un hombre de guerra con nosotros. Este programa sí nos interesa mucho un poco aprender, pero también nos interesa mucho compartir lo poco que sabemos. De pronto yo les pediría a los compañeros que estamos aquí ahorita, Rosario, Agustín, a Javier, a ti, a mí mismo, que pudiésemos recordar algún microrrelato, algún cuento breve o algún autor que nos recuerde algo, ¿no? Yo tengo varios, pero sí me gustaría que lo comentáramos, que lo platicáramos, que nos recordáramos un poco cuando lo leímos, por qué lo leímos y por qué nos gustó. Esa es una parte. La otra, yo quiero agradecerle muchísimo a Sandra Barrón. Sandra Barrón manda a saludar a Agustín. Dice que te está escuchando y que te manda muchos saludos. A Brasil dice saludos a todos esos jóvenes de Realmente. Bueno, Realmente las tienen aquí algunos compañeros. Yo soy simplemente
un vínculo de amistad con ellos. Y a Judith Soriano desde Tlaxcala, que nos manda muchos saludos. Yo les pediría a ellos y a otros que están aquí, que nos escuchan por radio y que nos están viendo por Face, que si quieren que Javier Perucho les obsequie uno de los 2 libros que nos trajo, también nos comenten algo sobre Sirena, sobre algún autor de cuento breve, de microrrelato, y nosotros aquí podríamos ver a quién le podemos regalar este libro una vez que nos envíen sus comentarios. Javier, yo agarré siempre, el primer microrrelato, por así decirlo, o cuento corto, que tuve la conciencia de que era como tal, fue el de Augusto Monterroso. Y yo creo que ese se lo sabe muy bien Javier. ¿Cómo dice Javier? Recuérdanos. Mira, es tan largo el cuento que no realmente... Que nos llevaría toda la sesión. Es el dinosaurio de Tito Monterroso. Yo creo que es un ejemplo, podríamos decir que hasta un lugar común, no lo sé si llegaríamos hasta eso, por su brevedad, ¿no? Y la precisión que tiene Javier. Pero a mí me lleva y me gusta más el cuento de José de la Colina, el de La culta dama, seguramente lo conoces, ¿no? Y que dice así: le pregunté a la culta dama si conocía el cuento de Augusto Monterroso titulado El dinosaurio. Ah, es una delicia, me respondió, ya estoy leyéndolo, ¿no? Si recordamos bien el texto de Monterroso, se van generando muchas variantes. Nos ha permitido, es un texto breve que nos ha permitido que la voz popular genere variaciones sobre el mismo tema. El texto, si no mal recuerdo, decía: y cuando desperté, y cuando despertó, el dinosaurio aún estaba ahí. Es toda la historia. Es toda la historia, 9 palabras, si mal no recuerdo. Y entonces, esta chica sabia que nos contó de la colina está todavía leyendo poco a poco, disfrutando cada letra y cada palabra. ¿Qué más podemos decir de este cuento, Javier? Porque no sé, Perucho, si sea cierta mi visión, pero es como que un parteaguas para muchos jóvenes que aprendieron literatura en los 80s, 90s. Sí, dices bien, era el mejor momento de Augusto Monterroso. Y de ahí se han derivado variaciones enormes. Incluso hay un libro que compiló Lauro Zavala, que se publicará en Perú, en Editorial Micrópolis, que reúne todas las variaciones que ha habido en España, en América Latina, sobre ese pequeño cuento. ¿Y cuántas son? La verdad no me acuerdo en este momento, pero sí son unos cuantos centenares de variaciones. Vale. Unas muy logradas y otras no tanto, y otras... para el olvido. Para el olvido. Dice bien Javier, ya es un lugar común, ciertamente. Nosotros lo recordamos porque pues nos formamos en ese ambiente, en esa época, en ese clima en el que acaso el latinoamericanismo impregnaba nuestros ambientes. Ahora no sé si las nuevas generaciones conozcan la obra de Monterroso o bien el micro de Tito Monterroso. Claro. Bueno, Chino, una cosa que a mí me duda, ¿tiene una extensión límite el microrrelato? ¿O puede ser, no sé, una página, tiene menos? Yo recuerdo, por ejemplo, un cuento que a mí me gustó mucho, de Reyes, que es La Elefanta, que es de media página. No sé si, por ejemplo, este texto de La Elefanta se podría considerar como un microrrelato. Es un microrrelato, naturalmente, pero no tiene media página, es una parrafada de 5 a 7 líneas. De
5. Sí, bueno, es que es una cosa. Es que depende de la edición, era letra grande. Sí, sí, eso era una letra de esas que se veía hasta con pues sí, media página, pero una letra, digamos, decente para uno que tiene ciertos problemas de visión y usa lentes, pues 12, 14 puntos ya está muy bien y ocuparía una parrafada de 5 o 7 líneas, si mal no recuerdo. Es un cuento que a mí también lo recuerdo, lo tengo muy presente, porque alguna vez lo dejé como ejercicio en un concurso que declaré desierto, que fue utilizado por los participantes, pues que yo consideré que los participantes pues no estaban a la altura de ese pequeño desafío, y lo que yo puse como ejemplo, como modelo paradigmático, fue justamente ese cuento de Alfonso Reyes. ¿Lo recuerdas, Javier? No lo recuerdo, pero creo que viene en el cuento Jíbar. Ok, ahorita checamos. Yo te iba a hacer otra pregunta, porque además siempre me ha fascinado leer a Efraín Huerta. Y una vez hiciste tú un comentario sobre la hija de Efraín Huerta. Yo no sé si esto también entre dentro de esto del microrrelato, o algunos poemas suyos, o frases suyas, o aforismos suyos entran dentro de esto. Yo te voy a leer uno que me gusta mucho particularmente para que me comentes. Se llama A caballo. Pido permiso para dormir esta noche a rienda suelta. ¿Qué nos dices, Javier? Bueno, es un poemínimo, Pues mínimo. ¿no? Y en sí mismo ya es un género. Y incluso me atrevería a decir que Claro. única y exclusivamente cultivado por Huerta. Y lo que tiene sus poemínimos es esa uso, recurso y utilización de una trama. Hay una historia siempre envuelta, ¿no? Y que le da sentido siempre a su final. Su título siempre importa mucho, para que además se encuentre sentido su final. Entonces, los textos de Huerta están, digamos, espaciados como si fuese un poema. Son un poema en sí mismo, ¿no? Por su estructura paragráfica. Habitualmente cuenta una historia. Siempre hay una anécdota, hay una trama, un personaje incluso. E incluso podemos inferir un escenario y una acción. Y finalmente se desenvuelve, concluye con una sorpresa inesperada. Como en este caso. Dormir a rienda suelta. Rosario, ¿qué nos comentas? Bueno, lo que pasa es que este autor, a mí se me hace como que todo es imaginación. O sea, en su brevedad que cita, todo es imaginación. Entonces puedo imaginarlo de una manera, esa brevedad con la que habla, él la puede imaginar, depende cómo se sienta, y todo tiene una razón de ser en un instante. Bueno, al menos creo yo que podría ser eso, ¿no? A mí Y se me hace tan rico, así tan rico imaginar que es todo un instante y nada. A mí me llega ahorita una pregunta que es importante. Parece ser que escribir una cosa breve es más fácil que escribir una novela o que escribir un cuento de varias páginas. ¿Es cierto lo que pienso? ¿O el oficio de escribir algo con esa certeza, con ese elemento tan puntual de decir las palabras necesarias, contando toda una historia y teniendo un final tan fantástico como este pequeño poemínimo, sí verdaderos artesanos de las letras? ¿Quieres que conteste, Agustín? Bueno, yo atrevería a unas palabras. Tiene cada género, tiene su exigencia, ¿no? Que la misma tensión que hay en un cuento breve, hay también en una novela, ¿no? Más dilatada. Y diría que tramposamente manejada, ¿no? Para darle intensidad,
para plantearlo, para dibujar tanto sus escenarios como su personaje, como los conflictos, como la resolución de los dilemas éticos que puede plantear una narrativa de esas extensiones. Pero también el microrrelato exige no solamente la contención, también contundencia, una economía, una apelación a los servos culturales del lector. También la economía lexical es muy importante allí, y sobre todo el tratamiento, como tú mencionas, de la palabra como artesanía. No sé si vas a empezar. Yo le pediría a Manolo que de fondo vaya poniendo una canción muy bella que se llama La Petenera, y vamos a ir escuchándola poco a poco, pero Javier va a decir algo y nos damos unos minutos después para escucharla completa. Después de La Petenera. Viene Manolo con La Petenera. La sirena está encantada porque desobedeció. La sirena está encantada porque desobedeció. No más por una bañada. Esa parte lo hacemos las dos cosas para que sea atractivo para ustedes, pero si aún no logramos enlazar ambos sonidos, pero hay gente que dice que yo los escucho por el celular y los veo por la computadora. Pueden hacer el mismo ejercicio y a ver si les gusta nuestro programa. Y en cabina podemos botanear mientras el público por radio que escucha ahí. Para la próxima, bueno, pues trae acá la botana, los roncitos y todo, ¿no? Muy bonita, yo la quisiera encontrar, Lara, ay, Lara, ay, Lara. Pero nos indica Manuel. Pero como es animal no se puede naditita. Javier, otra de tus pasiones, las sirenas, los textos literarios que refieren a la sirena. Eres un sirenólogo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esa pasión? ¿Por qué nace? ¿Cuáles son las veredas que te llevaron a esto? Bueno, fue como todo buen descubrimiento, fue debido al azar. Había espigado la historia del microrrelato, pero me había encontrado muchas sirenas. Entonces en algún momento me cayó el 20 de decir, bueno, ya tengo 6 sirenas, 8 sirenas, 10 sirenas. Y en el cuento jíbaro está presente esos hallazgos. Y me dije, voy a buscar más sirenas. ¿No fue por perversión de que también querías perderte como Ulises? No, las sirenas no cantaron para mí. Y entonces, en retribución a ese desprecio, me dediqué a buscarlas, a cazarlas y a coleccionarlas. Y de allí mi interés particular en las sirenas. Pero después me di cuenta de ese bendiciones del azar, que en México está muy presente las sirenas. Y ustedes piensen en La Petenera como género musical, en aquella canción iconoclasta de Rigo Tobar, La Sirenita, en la lotería, en la imagen de la estampa de la sirena. Ustedes van a alguna costa mexicana y encuentran representaciones en el muelle de la sirena. En los centros urbanos no hay marisquería que se respete, que no tenga una representación de esa mujer pescado. Me di cuenta también
de que en el cine hay una cantidad enorme, incluso en el cine mexicano. Los lobos también tienen una de las sirenas, ¿no? En cine norteamericano hay una cantidad enorme, pero en nuestras letras, en el cuento, está muy presente. Descubrí también por azar que Sor Juana fue la primera que escribió, en términos de la lírica mexicana, el primer poema dedicado a una sirena. Eso fue en la época novohispana. En el siglo XIX encontré que el primer cuento dedicado a una sirena es de Justo Sierra, en el siglo XIX. En el siglo XIX he encontrado otros casos de cuentos, también de sirenas, y en el siglo XX tenemos cientos. Y uno de ellos es a Circe, que viene en el libro Ensayos y Poemas del ya recordado Julio Torri. Y del ya recordado Julio Torri. Y entonces, en este momento, el primer libro que dediqué a la colección de las sirenas fue Yo no canto Ulises, cuento la sirena en el microrrelato mexicano, donde compilé medio centenar de cuentos breves. Es el primero dedicado única y exclusivamente a la sirena como figura, como símbolo, como emblema, en el género del microrrelato y solamente dedicado al siglo XX mexicano. También me di después cuenta de que es otra forma de acercarnos a la literatura mexicana vigésimica, es decir, a la literatura del siglo pasado. Porque todos los escritores que están presentes, que son fama, que tienen un nombre, han dedicado un cuento a la sirena, o un poema, o incluso una novela. Entonces de ahí nació la sirenología. Y mi amigo Agustín me dirá si no es una nueva disciplina científica que se puede armar teóricamente y presentar sus descubrimientos, incluso en una revista científica de alto talante. Entonces de ahí mi interés, de ahí se derivó también mi afición por coleccionar sirenas en estampas, en barajas, en abrelatas, en canciones, en portadas de libros, en discos, en muñecas, en muchas artesanías, en corbatas incluso, en fin, ustedes piensen en qué material o en qué tradición no hay una sirena. Yo quería hacerte una pregunta. Bueno, independientemente de toda la información que encontraste con respecto a las sirenas, para ti, ¿qué simboliza? O sea, independientemente de lo que dice una persona o otra, porque veo aquí algunas imágenes, bueno, a mí que me gusta ver imágenes, pues tiene todo lo del nacimiento de la sirena, no es una imagen antigua o pretende ser una imagen reconstruida antiguamente. Pero aquí esta se me hace un poco ofensiva la imagen. Tal vez por la silla de ruedas, porque no pueden caminar. O sea, sí me gustaría saber, para ti, ¿cómo concibes ese símbolo? Bueno, para mí es un reto, un desafío, es un monstruo también, en tanto que reúne fealdad y belleza, dos ambigüedades, tierra y mar, y para algunos su canto puede ser mortecino, para otros puede ser seductor. Es una imagen muy representativa de la imaginación contemporánea, no antigua sino contemporánea. La sirena en el mito occidental nace con la Ilíada y la Odisea, pero allí es un personaje secundario, muy menor, que se presenta como dice Agustín, ante los desafíos que tiene que cumplir el héroe, se le pone como trampa a la bruja, la isla, el mar, para su retorno a su tierra nativa.
y esos desafíos se los supera, no amarrándose al maldito mástil. Bueno, O así, dice que tapándose los oídos. los oídos con cera, ¿no? Con cera. de Independientemente de esto, el canto de las sirenas, que es lo que evadían en esa historia, bueno, nos cuenta esto. Pero imágenes muy, muy antiguas nos dicen que la sirena, como comentaba con Agustina hace un rato, ¿no? Es más un monstruo en forma de pájaro, como una arpía, ¿no? Una arpía, sí. Una arpía que estaba como símbolo sexual de lo pecaminoso y demás, ¿no? Se convirtió en pescado mucho después. ¿Sí? Mucho después, ¿por qué? Porque también hay un personaje, un dios asirio babilónico que está representado en imágenes antiguas con cabeza de pescado, muchas veces. Es creador de dos ríos que son los que están en ese lugar, que ha de ser los dos ríos donde nace la vida. Entonces él es el creador, se adopta como creador. Ahí casualmente en ese mito las sirenas salen como los pajarracos endemoniados, ¿no? Sexuales. Que viene también otro mito a decir que es Lilith en pena, ¿no? La primera esposa de Adán. Uh-huh. Entonces se me hace, o sea, como que tiene infinidad de símbolos para adoptar nada más uno. Puede ser lo pecaminoso de la sexualidad que se ha venido poniendo años por años, o puede ser aquello prohibido, o qué es, o esta sirena exuberante, intocable, ¿no? Impenetrable porque no sabemos por dónde tiene el sexo, ¿no? Pero sí es una imagen demasiado exuberante, excitante para muchos, como el mexicano, o sea, como nuestra cultura mexicana, obviamente, que pretenden tener la mujer más buena siempre, ¿no? Pero esa mujer más buena, ¿qué se puede hacer con ella? Solamente vivir como una ilusión, o cómo es ese símbolo, cómo lo concibes. Aquí me parece esto como triste para la sirena, porque se da el nombre también de femenino, ¿sí? Un hombre femenino, la sirena. En cuanto es la sirena, cola de pescado, ¿no? Cola de pescado, no camina. Entonces le ponen aquí, el diseñador le pone una silla de ruedas antigua con una caja de puros. ¿O es una caja de puros? No, es una... En su no he leído época, el libro, ¿eh? No es necesario leerlo para desglosar la imagen, pero no es una como el antebrazo, que era como una mesita. Más cómodo, sí. Yo agregaría algo más que dice, sí. de lo que dice Rosario, porque al final de cuentas, hace rato me platicaban Rosario y Agustín sobre la cuestión de las arpías como sirena. Yo conozco también a la sirena por el Metepec, Estado de México, se conoce como tlanchana, y la imagen de la tlanchana no era cola de pescado, sino era una cola de serpiente. Hay cosas que son interesantes de lo que plantea Rosario, el asunto fundamental de que es una mujer, que al final de cuentas genera cierta sensualidad y que al final de cuentas atrae a los hombres para su mal de los hombres. Y algunos hombres, o como castigo, y aún, ¿no? El mismo Ulises, ¿no? Evita caer en eso, porque sabe que tal vez tiene otros destinos. Tal vez si no tuviera otros destinos, Ulises se hubiera dejado entregado a ella. Es esta parte de la sirena. Bueno, dos preguntas que te hago. Una, las sirenas, la palabra sirena por sí misma tiene alguna raíz etimológica que refiera a este tipo de imágenes de mujer, mitad cola de pescado, o en sí misma la palabra refiere sirena a lo que vemos. No sé si sea correcta mi pregunta. Y la otra, ¿hay sirenos? ¿Puedo agregar algo? Además del sirenito de Riva Tobar, por supuesto. Bueno, también hay otro mito japonés, en donde está
la parte de la sirena, o sea, también es un dios, pero esta es una dualidad. Y también es acuático y tiene efectivamente esas dos partes de víbora, donde se puede mover en el mar. Y es dual, porque unos lo representan con una cara de un lado y con otra cara de otro lado. Entonces, probablemente de ahí haya venido la que está en Toluca. ¿Cómo dices que se llama? Tlanchana. Entonces, y casualmente también es el nacimiento de ríos y es un mito japonés. Entonces, bueno, agregaría que toda sirena está asociada a los mitos acuáticos, siempre. En cualquier cultura, en cualquier tradición, cualquier civilización está asociada siempre al mundo acuático. En el caso de la Tlanchana, quiero pensar que es una tradición, no sé si otomí o para la región de la que mencionas, no sé cuál sea la predominancia. Es otomí, entonces quiero pensar que es una tradición estrictamente otomí, el de la serpiente. Y luego, la sirena tal cual nosotros conocemos, mitad entidad femenina, mitad pescado, es una tradición nórdica. La que menciona Rosario es la grecolatina, es decir, la gallina, el espantajo ese que menciona. Son tradiciones totalmente distintas. La que nosotros conocemos, la que domina en el imaginario, digamos, hispanoamericano, es el de la medio cuerpo femenino y medio cuerpo de animal marino. Yo le pediría a Agustín que para ilustrar un poco el asunto de las sirenas, nos leyera un texto de Julio Torri que se llama A Circe. Sí, el texto que ya comentaba hace rato el señor Chino, que es de Julio Torri, que es precioso, ¿no? Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas, porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errantes por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. Como iba resuelto a perderme, las sirenas no cantaron para mí. Javier. Aquí está hablando de Circe como la hechicera. Circe la hechicera, pero no era sirena, ¿o sí? No, ella Circe manda a Ulises por el camino que se va a encontrar. Entonces está en la Odisea. Así es. Era uno de sus ante el Eure, en su regreso a Ítaca, era una de las pequeñas hazañas que debía cumplir y salir ganando de cada uno de esos pequeños desafíos que se le iban presentando. Y Circe, en términos de la bruja, es uno de ellos que manda a las sirenas a encantarlo. Pero el texto de Torri dicen que no cantaron para él las sirenas. Bueno, es otra cosa que ahorita comentabas de la tradición greco-romana, es la que más se retoma y todo eso, pero bueno, en la tradición griega precisamente eran eso, o sea, la perdición de los hombres, la perdición de los marineros, específicamente, ¿no? La literatura, ¿cómo lo retoma? ¿Lo retoma también en ese sentido de perdición, o es más el juego de la bendición, lo seductor del personaje, lo que está más lo que has encontrado en la literatura mexicana de este siglo? Me atrevería a decir que ya es muy variada las significaciones, ya es muy variada cada una de las significaciones, porque cada uno plantea cosas distintas, ¿no? En función de su narrativa, de sus preocupaciones, conflictos o angustias. Y puede ser el desafío, puede ser el reto, puede ser un castigo, puede ser una seducción, o incluso pueden devorarlo,
comerse a la sirena, o incluso hablar la sirena, y que la sirena ya no sea el personaje secundario médico, sino el personaje principal que desea piernas para poder ponerse unos zapatos de tacón. Ajá, así es. O bien poderse casar con un humano y tener descendencia. O bien el humano, el marinero, o el profesor, o el personaje que interviene en la narrativa, se va a la profundidad marina con la sirena. Ya tenemos una variedad enorme de significaciones, ya dependiendo de su tradición, del trasplante, de las nuevas significaciones, de la transculturación de la sirena. No es unívoco el sentido. O sea, eso quiero decir. Ahorita, en la pluralidad que tenemos de significaciones sobre la sirena, no solamente literaria, sino también en términos de las representaciones que tenemos en el imaginario mexicano, que hemos encontrado, que hemos visto, es enorme, es muy rica, es muy variable. Javier, esta tarde lluviosa que presagiaba sirenas ha sido realmente muy disfrutable con esta charla que hemos tenido contigo. Desgraciadamente el tiempo pues nos va comiendo y pues pediríamos que cerráramos con algún comentario la maestra Rosario Durán, que nos comenta de esta plática. Bueno, lo que pasa es que yo pienso mucho en los símbolos, ¿no? Y como me decías, es demasiado acuática. No sé si a ti te había sonado esto alguna vez, que el agua es un símbolo de las emociones, en algunas culturas, ¿no? A veces universalmente es símbolo de emociones. Entonces se liga mucho con este otro símbolo sexual de pretenciosos cantos hermosos, ¿no? O seducciones. Posteriormente, bueno, yo estaba pensando hace un rato, ¿cuándo es cuando nace la sirena de pescado? La sirena con cola de pescado. Por lo general, le comentaba que en la historia del arte, antiguamente, pues la sirena era representada con, ¿cómo se llama? Con como una arpía, porque la tomaban de la cultura de la tradición grecorromana. Posteriormente, pues fue ya representada en la época del Renacimiento como un ser fantástico, ¿sí? Y posteriormente ya fue declarada como un ser hermoso en la época del neoclásico, ¿no? La imagen de la sirena. Aquí nos llega, pues claro que por la cuestión de los españoles y todo eso, pero bueno, le voy a pasar el micrófono acá al compañero. Por tiempo. Marlon Berlanga. No, pediría que Agustín dijera algo para el último despedirme yo. El tiempo se nos agotó. Agustín, quisieras decirnos algo. Yo quería preguntarle, hacerle una pregunta más a Perucho de su trabajo. Dices que trabajas aforismo. Recién publicaste un texto de aforismos de Maximiliano. ¿Qué te pareció ese encuentro? ¿Qué fue lo que encontraste en Maximiliano como aforismos? Bueno, lo que yo me sorprendí y fue un rescate meramente literario, no ninguna pretensión conservadora ni nada por el estilo. Y esto digo porque se cumplieron 150 años del fusilamiento de Don Maxi. Entonces, en mi búsqueda y reconocimiento, historiografía y crítica del aforismo mexicano, tanto Benito Juárez como Maximiliano escribieron aforismos. El texto de Benito Juárez sí ya está recuperado y se puede conseguir muy fácilmente, pero no el de Maximiliano. Entonces, una parte de mi trabajo es justamente establecer los alcances que ha tenido el aforismo en México.
Y los de Maximiliano son literarios. Son literarios, No hay- el aforismo es un género literario. en Sí, sí pero mismo. digo, el tema, no hay aforismos políticos. Son aforismos políticos porque además él como emperador, él tenía una veinteaña de años cuando los escribió. Y allí notamos justamente que él estaba ya preparado para dirigir un reino. Él tuvo una educación como rey, ¿sí? Como gobernante, una educación como príncipe. Y todo eso se infiere a partir de sus aforismos, porque muchos refieren cómo gobernar, cómo mandar, a quién acercarse, quién es su enemigo, la hacienda pública, la educación, en fin, una serie de elementos que nos hacen inferir la educación de un príncipe. Bueno, Javier, Rosario, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eres muy amable, Agustín, te agradecemos mucho tu presencia. El tema, Javier, es muy largo, casi siempre nos gastamos varias noches para platicar esto y las repetimos otras noches después para poder platicar y degustar estos temas. Te agradecemos mucho tu presencia, Javier. No, les agradezco a ustedes la invitación, un honor y un placer para mí volverlos a encontrar justamente frente a sus micrófonos y que su audiencia haya tenido al menos un momento de confort en su descanso, en su ocio y que nuestras dulces palabras los hayan acompañado en su tránsito por la vida. Así sea. Javier Torres. Javier, pues nada más comprometerte para que regreses nuevamente a estos micrófonos. Yo creo que se queda un tema también abierto, que es el de la literatura chicana y todo lo que tiene que ver con la chicanidad, que tiene que ver también con el cine, con la música, con el teatro, etcétera, donde también eres un gran conocedor. Ojalá puedas estar acompañándonos para platicar sobre ese tema. Si esta ventana sigue abierta, aquí estaré. Muchas gracias. Bueno, pues a todos los amigos y amigas que nos acompañaron esta noche, en el cual las sirenas se despojaron de su faldón escamoso y se pusieron tacones para andar por la ciudad, les agradecemos mucho su presencia con nosotros y esperamos que esta noche nuevamente duerman mar adentro. Ventana Pública, la radio social de México. Vamos a Veracruz. Vamos a Veracruz. Viajes Especiales Santiago Rivas te invita a conocer el misterio de Catemaco, la tradición de Tlacotalpan y la inigualable belleza de San Juan de Ulúa. Salimos el jueves 27 y regresamos el domingo 30 de julio. Llámanos y reserva tu lugar. Informes a los teléfonos 55 60 34 95 38 y 8500 1802. Disfruta el verano con tu familia.